Capítulo 381, antes de las pruebas Xiaolin no se apresuró a descansar después de regresar al dormitorio. Había tomado prestadas las pocas notas que no terminó de leer en el camino de regreso, y Gu Xiaoyue aceptó de inmediato. ¿Ya terminaste de leerlo todo? Xiaolin no pudo evitar preguntar. A diferencia de ti, yo no abarroto todo en el último minuto. Empecé a estudiar hace medio mes. En realidad, es posible que muchos de los contenidos no se hayan probado, por lo que no es necesario que lo leas todo. Está bien. Con el tiempo, el conocimiento será útil en Planet Norma. A Xiaolin no le importaba. Después de estar en el nuevo mundo 2 veces, Xiaolin notó que carecía de muchos conocimientos básicos. La fuerza por sí sola no era suficiente en ese planeta. Cuando llegaron a la entrada del dormitorio, Gu Xiaoyue dudó antes de preguntar. ¿Planeta Norma, es tan agradable? Xiaolin estaba atónito. Notó un leve rastro de nostalgia en el hermoso rostro de Gu Xiaoyue. Xiaolin no pudo evitar reírse. Gu Xiaoyue dijo enojado. ¿Te estás burlando de mí? No, Xiaolin saludó apresuradamente, su rostro serio. Me sorprendió ver que incluso tú tienes cosas que anhelas. Ya sabes, solías parecer que no deseabas nada. Gu Xiaoyue se dio la vuelta, sin decirle una palabra. En realidad, se estaba enojando. Xiaolin dijo exasperado. Bien, ignoremos eso por ahora. Planet Norma es realmente un lugar bastante agradable. Con tu habilidad, eventualmente llegarás allí. No tengo pensamientos sucios como ustedes, los hombres. Gu Xiaoyue sabía por qué muchos de ellos iban al planeta Norma. Xiaolin no sabía si reír o llorar. Definitivamente hay gente como Chen Dao, pero ignorémoslo. Incluso si lo ignoras, el lugar es hermoso. El escenario mágico probablemente solo podría encontrarse en películas o novelas en la Tierra. Se pudo ver un destello de esperanza en el rostro de Gu Xiaoyue antes de que volviera a su aspecto habitual. Ella asintió sutilmente antes de gruñir en reconocimiento, sin continuar la conversación. Xiaolin estaba un poco triste. Era raro que tuviera la oportunidad de charlar con ella. Miró hacia arriba para ver la luz de la luna envuelta, sonriendo mientras decía, la luna está muy linda hoy. Quedémonos y charlemos. Gu Xiaoyue puso los ojos en blanco. Mañana hay pruebas. ¿No dijiste que ya terminaste tu revisión? ¿Me estabas mintiendo? Xiaolin la desafió deliberadamente. Gu Xiaoyue estaba un poco enojada, pero finalmente suspiró mientras asentía casi imperceptiblemente, básicamente de acuerdo. El espacio en el que se encontraba la academia imitaba completamente al planeta Norma, por lo que también había 2 lunas allí. Sin embargo, la luz de la luna no fue un tema de conversación. Xiaolin entendió que los pensamientos internos de Gu Xiaoyue no podían ser tan fríos como ella retrataba exteriormente. También se sentía sola, pero nunca deseó nada por sí misma. Gu Xiaoyue también necesitaba a alguien con quien pudiera hablar, y Xiaolin resultó ser la mejor opción. Xiaolin no era alguien que fuera bueno para conversar, pero como Gu Xiaoyue mencionó el planeta Norma, decidió contarle lo que vio durante sus 2 viajes al Nuevo Mundo. Estaba muy atento y Gu Xiaoyue se absorto rápidamente en sus historias. De vez en cuando lanzaba una pregunta o 2, pero la mayoría de las veces solo escuchaba. El tiempo pasó rápidamente y la voz de Gu Xiaoyue se pudo escuchar nuevamente. Es tarde, deberíamos regresar. Xiaolin miró la hora. Era casi medianoche. Nunca antes había dormido tan tarde en la academia. Sorprendido por lo rápido que pasó el tiempo, no pudo evitar poner fin a la conversación con pesar. Usando su identificación especial de estudiante, abrió las puertas del dormitorio. Durante la noche reinaba el silencio y no les preocupaba que los vieran. Cuando llegaron al lugar donde se dividían los dormitorios masculinos y femeninos, Xiaolin de repente exclamó en voz baja. Gu Xiaoyue. ¿Sí? Gu Xiaoyue volvió la cabeza. Vivirás. No importa que, no te dejaré morir en 2 años. Gu Xiaoyue estaba atónito. Xiaolin se dio la vuelta y se fue después de decir eso. No necesitaba decir más, pero esas palabras eran de su propia determinación. No importa que, no dejaría morir a Gu Xiaoyue en 2 años. No podía hacer eso solo, pero afortunadamente tenía a Son Junlang cerca. Pensando en los rastros de sangre en el contenedor de basura del departamento de logística, Xiaolin suspiró. Esperaba que Son Junlang pudiera desentrañar este misterio por él. El día siguiente era lunes, que era cuando los estudiantes de primer año tomarían sus primeros exámenes. Los resultados afectarían directamente a sus créditos.
Según las reglas de la Academia Dawn, los nuevos estudiantes aún tenían la oportunidad de volver a tomar sus exámenes de forma gratuita si reprobaban la primera vez. Si volvieran a fallar, se retrasarían un año, lo que requeriría puntos como pago. Si fallaban 2 veces después de haber sido retenido, entonces el estudiante sería enviado de regreso a la Tierra con sus recuerdos borrados, para nunca regresar. Por eso todos los que querían ir al Nuevo Mundo trabajaron tan duro como pudieron para estas pruebas. Incluso ser retenidos significaba que no tendrían la oportunidad de ir al Nuevo Mundo en 2 años, y también tendrían que pagar las costosas matrículas escolares. Para algunos de ellos fue imposible. Cuando Xiaolin entró en la cafetería a las 7, vio a muchos estudiantes con el desayuno en una mano y leyendo un libro en la otra. Solo había visto algo así durante sus exámenes en la Tierra. Era obvio que todos se vieron obligados a hacerlo. Xiaolin incluso vio a Chen Min rascándose la cabeza cerca, su rostro parecía haber consumido veneno mientras estudiaba. Su expresión de dolor hizo que Xiaolin se acercara. A pesar de que Chen Min fue considerado muy fuerte como el monitor de la clase 1, incluso considerado uno de los mejores estudiantes de su año, el hombre que estaba cerca de los 30 no era muy bueno estudiando. Lo había dicho abiertamente antes, y parecía que no había mejorado mucho en los pocos meses aquí. Chen Min ni siquiera se dio cuenta cuando Xiaolin se sentó frente a él. Xiaolin golpeó ligeramente la mesa para que Chen Min mirara hacia arriba y exclamara. La expresión de Chen Min era como si hubiera visto un fantasma, lo que hizo que Xiaolin se arrepintiera momentáneamente de haber venido. El grito de Chen Min hizo que la mitad de la cafetería mirara, provocando una ola de discusión. La cafetería que originalmente estaba en silencio rugió de repente. Xiaolin fue considerada una figura bastante legendaria entre los primeros años. Por supuesto, no se refería a su habilidad, incluso si el tercer examen mensual había dejado bastante impresión en muchos de ellos. Los nuevos estudiantes naturalmente crecieron más rápido. A pesar de que Xiaolin fue el primero en alcanzar el rango hierro negro, Chen Dao, Chen Min, Gu Xiaoyue y algunos otros lo siguieron rápidamente. Solo había una razón por la que a todos les importaba tanto Xiaolin, y era que había estado en el Nuevo Mundo 2 veces. Capítulo 382, Prueba combinada. Todos trabajaron al máximo en la capacitación y en la asistencia a clases, y todos los meses tenían que pasar por un intenso examen mensual. Todo eso fue con el propósito de ir al Nuevo Mundo. Al igual que lo que había dicho el decano durante la ceremonia de apertura, innumerables tesoros aguardaban entonces. Sin embargo, ya había alguien que podía ir al Nuevo Mundo tan fácilmente como almorzar, por lo que era difícil evitar sus celos. Xiaolin desapareció durante medio mes, y volvió a faltar al examen mensual porque fue llamado al servicio en el Nuevo Mundo. Eso ya no era un secreto entre los primeros años, y ahora apareció frente a ellos como si nada hubiera pasado. Muchos estudiantes tomaron la iniciativa de saludar a Xiaolin, ya que cualquiera podía ver que Xiaolin definitivamente tenía algún tipo de experiencia, por lo que construir una buena relación con él no fue algo malo. Incluso algunos monitores se acercaron a saludarlo, pero si todos hablaran con él, es posible que ni siquiera llegara a las pruebas más tarde. Por eso se fue apresuradamente con su desayuno después de hablar con Chen Dao, dejando atrás a un estupefacto Chen Min, que ni siquiera logró hablar con Xiaolin en absoluto. La prueba se llevó a cabo en un gran salón que estaba cerca de las aulas. De hecho, también fueron allí para las ceremonias de apertura. Era el único lugar que podía caber en toda la cohorte. A la gran sala todavía le quedaba mucho espacio, incluso después de pasar todo el año en el interior. Antes de entrar, los miembros del sindicato estudiantil que estaban a cargo les dieron algunas instrucciones. Como las academias que colonizaron el Nuevo Mundo, su sistema de pruebas tenía algunas diferencias con el de la Tierra. Delante de cada asiento del pasillo había una pequeña computadora en miniatura. Los estudiantes solo necesitaban deslizar sus tarjetas allí para validar sus identificaciones y comenzarían las pruebas. La prueba estaba prevista para las 8 de la mañana. Un buen número de estudiantes estaban discutiendo entre ellos en voz baja unos minutos antes de la prueba. Sus libros ya habían sido confiscados y había 1 metro de distancia entre todos. El pasillo estaba iluminado por dentro. Aparte de la luz del sol que atravesaba el techo transparente, Xiaolin también notó algunos gorriones robóticos volando a distancias fijas, atrayendo bastantes miradas curiosas. Se pudo escuchar mucha discusión sobre las cosas extrañas.
El sindicato de estudiantes ya había anunciado la información básica sobre la prueba en los foros, por lo que todos sabían que los gorriones eran una especie de objeto refinado que se usaba para atrapar trampas, pero aún así atraía la curiosidad e interés de todos. Sin embargo, una voz enérgica resonó repentinamente en todo el salón. Silencio. Todos callados. Las pruebas comenzarán pronto. Cualquiera que hable será castigado estrictamente. El que habló fue el profesor Dai, que enseñó historia de Noruega. Usó un hechizo de proyección de voz para enviar su voz a todos los rincones del pasillo. El hombre, que parecía bastante joven, era en realidad un profesor estricto. Es posible que Xiaolin no haya asistido a muchas de las clases del profesor Dai, pero sabía que nadie se atrevía a hablar durante las clases del profesor Dai. Los que se atrevían siempre se callaban con magia silenciadora. No mucho después de que el profesor Dai hablara, todavía había algunos estudiantes que querían desafiarlo. Se escuchó un leve sonido y varios rayos de luces verdes bailaron en el aire. Después de eso, los pocos que estaban hablando de repente se encontraron incapaces de emitir ningún sonido. Aquellos que habían asistido a las clases del profesor Dai se sonrieron a sí mismos, ninguno de ellos se atrevió a desafiar al profesor Dai en ese momento. Había más de 10 profesores supervisando la prueba, y el que estaba a cargo era el profesor Dai, que tenía más experiencia. Después de que aterrizaron los pocos hechizos de silencio, el salón quedó completamente en silencio. Una vez que dieron las 8 en punto, la prueba procedió a comenzar. Como usaron computadoras para la prueba, ninguno de ellos había preparado lápices. La prueba solo mostraría la siguiente pregunta después de que se respondiera la actual, y las preguntas que ya se habían revisado no se podían editar. Incluso si notó un error después de enviar la respuesta, solo podría maldecirse por tener mala suerte. Esa regla hizo que muchos estudiantes maldijeran. Sin embargo, la academia tenía sus propios pensamientos detrás. Sentían que todas las decisiones tomadas en el nuevo mundo debían hacerse con la máxima deliberación. Cambiar las decisiones después de poner el plan en marcha definitivamente causaría pérdidas innecesarias, razón por la cual querían cultivar el hábito en los nuevos estudiantes. Los 3 cursos básicos para los nuevos estudiantes fueron Historia, Geografía e Idioma. Los 3 cursos se evaluarían al mismo tiempo, lo que significaba que este documento cubriría los contenidos de los 3 cursos. Si un estudiante reprobó el examen, deberá volver a tomar los 3 cursos. La prueba fue bastante organizada, comenzando con preguntas de opción múltiple que no eran tan difíciles, simplemente probando algunos conocimientos básicos. Xiaolin no tuvo problemas con eso, pero la cantidad de preguntas fue bastante asombrosa. Había más de 100 preguntas de opción múltiple, ordenadas por orden de dificultad. Gracias a que es de opción múltiple, algunos de ellos solo se basarían en adivinar. Sin embargo, la academia obviamente no los dejaría escapar tan fácilmente. Las preguntas de opción múltiple no se mostraron en ningún idioma de la Tierra, sino más bien en nórdico. La totalidad de las preguntas de opción múltiple estaban en normés. Aquellos que no eran tan competentes en nórdico solo podían mirar con incredulidad. Después de eso, hubo una serie aún más horrible de 200 preguntas. Las preguntas eran bastante simples y también estaban escritas en normés. Las respuestas solían ser solo una frase o 2, o tal vez 1 o 2 oraciones. Esta vez, no hubo respuestas con las que adivinar, y se escucharon amargos sonidos de miseria en el pasillo. Finalmente, alguien no pudo reprimirse y trató de mirar a su alrededor, pero un gorrión comenzó a emitir una alarma en la parte superior sobre su cabeza muy rápidamente. Un maestro se acercó de inmediato y apagó fríamente la computadora de esa persona desafortunada. El maestro ignoró las súplicas del estudiante y lo sacó del pasillo. Definitivamente necesitaría volver a tomar la prueba, y también sirvió para advertir a los demás que no lo hicieran. Después de eso, ni siquiera uno se atrevió a levantar la cabeza, solo enfocando su atención en el monitor frente a ellos. Para Xiaolin, las preguntas no fueron nada difíciles. Tenía sus dudas antes, pero solo le tomó un día entero de revisión para lidiar con ellas. El genio académico realmente no era un talento que fuera solo para mostrar. Toda la información que obtuvo de la revisión de ayer todavía estaba en su cabeza. Cada vez más, podía sentir cuán fuerte era su talento. Por supuesto, lo que causó que Xiaolin se sorprendiera y se alegrara fue que las notas de Gu Xiaoyue eran bastante completas. En verdad, solo las primeras 100 preguntas fueron cosas que se enseñaron en las aulas.
Después de eso, las preguntas comenzaron a ir más allá del alcance de sus conferencias, y las respuestas estaban todas en libros que se podían encontrar en la biblioteca. Era obvio que la academia quería alentar a los estudiantes a mirar más allá de sus clases en busca de conocimiento, pero Xiaolin sabía que muchos de ellos definitivamente estaban maldiciendo a la academia en sus corazones. Afortunadamente, las notas de Gu Xiaoyue también excedieron en gran medida el alcance de lo que se enseñó en las clases. Capítulo 383. Pruebas escritas realizadas. Las preguntas pasaron de fáciles a difíciles de la misma manera, pero la dificultad no se debió solo a las preguntas. Dado que todas las preguntas estaban escritas en nórdico, las respuestas también debían estar en el mismo idioma. Como lengua extranjera, poder leerlo no significaba que uno pudiera escribirlo, e incluso si uno pudiera escribirlo, no significaba que la gramática fuera correcta. Muchos estudiantes enfrentaron el incómodo problema de saber la respuesta pero no saber cómo transmitirla. En cuanto a las preguntas que excedían lo que se enseñó en clase, las palabras utilizadas eran a menudo frases difíciles de entender, lo que llevó a bastantes que ni siquiera podían entender las preguntas y simplemente se dieron por vencidas. Xiaolin todavía mantuvo una velocidad de respuesta relativamente rápida. A pesar de que se perdió muchas clases, gracias a que estuvo en Planet Norma durante bastante tiempo, su normés no estaba mal, y probablemente mejor que la mayoría de los estudiantes de su año. La mejor manera de aprender un idioma era pasar algún tiempo en el extranjero, donde el idioma era nativo. Ese concepto también se aplicó a los nórdicos. La última pregunta fue una pregunta de ensayo. Solo había una pregunta, que era muy pequeña en comparación con los cientos de preguntas anteriores. Sin embargo, después de mirar la pregunta, Xiaolin solo pudo sonreír con amargura. El tema. Basado en la historia y el clima actual de Planet Norma, ¿qué medidas de gobernanza se deben tomar para solidificar y elevar la posición de la academia, así como expandir los territorios de la academia? Xiaolin se humedeció los labios. Esa pregunta fue una bomba. El gobierno de la academia Dawn era algo que solo alguien con el rango de decano podía considerar. Incluso el sindicato de estudiantes probablemente se agarraría como pajitas, y mucho menos si fueran de primer año. Sin embargo, fue precisamente porque eran estudiantes nuevos que pudieron hablar sin ninguna influencia. Incluso podría deberse a que entendieron muy poco y aún les faltaba comprender la situación en el planeta Norma. Algunos incluso podrían decir que los estudiantes eran ingenuos, pero también era posible que pudieran dar ideas en las que nadie más pensó. Xiaolin vio el punto de la pregunta. Obviamente, fue el resultado de la lucha de los militares con el decano. Los nuevos estudiantes representaron el futuro de la academia. Es posible que deseen saber qué línea de pensamiento fue más comúnmente aceptada entre los nuevos estudiantes. Xiaolin no pudo avanzar incluso después de pensar por un tiempo, por lo que sonrió con amargura y negó con la cabeza, sin dejar de poner su atención en la pregunta en sí. La pregunta fue realmente fácil de responder, pero responder bien fue difícil. Es posible que incluso los graduados no puedan responderla. Xiaolin definitivamente tenía una ventaja para esta pregunta. Había estado en New Washington y Dawn City. Aunque podría no haber visto el mundo entero todavía, en comparación con los otros estudiantes, que solo podían aprender de los libros y los maestros, definitivamente tenía la ventaja. Sin embargo, no se apresuró a comenzar, ya que era imposible cambiar su respuesta después de comenzar. Xiaolin cerró los ojos y pensó, recordando todo lo que experimentó en el planeta Norma. Después de más de 10 minutos, abrió los ojos y respiró hondo, tomando el bolígrafo especializado antes de comenzar a escribir rápidamente en la pantalla. Como estaban escribiendo en nórdico, no era muy rápido, pero si alguien miraba sus frases iniciales, se sorprendería tanto que se quedarían boquiabiertos. Creo que definitivamente habrá una guerra a gran escala en el futuro en el planeta Norma. Esta guerra no solo involucraría a todas las razas y nativos del Nuevo Mundo y a todas las academias, sino que incluso podría atraer a nuestra tierra natal a la mezcla. Después de escribir algunas oraciones, Xiaolin se detuvo por un momento con una sonrisa amarga. Ya podía imaginar qué tipo de reacción tendría la persona que marcaba su respuesta. Definitivamente lo llamarían alarmista, razón por la cual Xiaolin siempre se había atrevido a pensar en ello, pero nunca a compartir sus opiniones. Otra forma de verlo era que Xiaolin no tenía evidencia para respaldar su especulación. Después de todo, solo se había inscrito hace más de 4 meses. Sin embargo, dado que esta pregunta era abierta, Xiaolin dejó de lado cualquier reserva.
Creía que sus respuestas en las secciones anteriores eran casi perfectas, si no completamente perfectas, por lo que incluso si esta sección tenía una puntuación muy alta, era poco probable que le hiciera fallar. Toda la prueba combinada comenzó a las 8 en punto y terminó al mediodía, con una duración de 4 horas. Definitivamente fue intenso para muchos de ellos que habían dejado la escuela hace mucho tiempo. La velocidad de Xiaolin para responder las preguntas iniciales fue bastante rápida, pero dado que respondió a todas las preguntas, mientras que el resto de ellos eligieron renunciar a algunas de las preguntas, junto con el hecho de que Xiaolin había pensado mucho en el pregunta final, el ritmo de todos era bastante parejo. La computadora se apagó inmediatamente cuando el reloj marcó el mediodía. A los que no terminaron de contestar no se les permitió continuar. Se escuchó una ola de angustia en el pasillo, pero más estudiantes salieron con calma. Grupos de estudiantes se reunieron fuera de la sala y, al igual que en la Tierra, muchos de ellos se reunían para discutir las respuestas y la prueba en general después del asunto. Dado que Xiaolin se sentó hacia el final, abandonó el salón más tarde, pero fue inmediatamente rodeado por un grupo de personas y fue recibido calurosamente. Xiaolin, no tuve la oportunidad de hablar contigo en la cafetería en este momento. ¿Cómo crees que te fue? Escuché que estuviste en Planet Norma por más de medio mes. Probablemente te perdiste muchas clases. No tienes que preocuparte, creo que el sindicato de estudiantes definitivamente tendrá en cuenta tus circunstancias especiales. Hablando de eso, ¿trajiste algo divertido del nuevo mundo esta vez? Había muy pocos estudiantes nuevos que no reconocían a Xiaolin ahora, pero lo que envidiaban era el hecho de que Xiaolin ya había estado en el nuevo mundo 2 veces. Intentaron obtener noticias sobre el nuevo mundo de Xiaolin. Había entretenido algunas preguntas al principio, pero comenzó a cansarse demasiado para responder. También hubo algunos estudiantes que hablaron sobre el examen anterior con él en el camino de regreso al dormitorio, pero en su mayoría eran los otros monitores. El líder del primer año en realidad no había sido elegido, por lo que la competencia entre los monitores aún no había terminado. Puede que se hablen cálidamente entre sí en la superficie, pero en realidad estaban obteniendo información sobre sus rivales. Finalmente regresó a su habitación y las interminables preguntas finalmente se detuvieron. Una vez finalizada la prueba por la mañana, la academia tomó en consideración su fatiga y les permitió descansar por la tarde. Sin embargo, las pruebas para los cursos básicos de combate comenzaron mañana. Aquellos que no confiaban en sus habilidades no pudieron evitar aprovechar al máximo la tarde libre para entrenar. Xiaolin no estaba completamente preocupado por los cursos básicos de combate. Después de la prueba escrita, ya se había relajado por completo. Creía que era imposible para él ser retenido por simples cursos de combate básicos. Capítulo 384. Prueba de habilidad con la espada. 1. Los resultados de la prueba escrita se anunciarían en una semana y Xiaolin planeaba relajarse durante la tarde. Después de todo, solo había regresado del nuevo mundo ayer, e inmediatamente se vio obligado a pasar un día completo de revisión seguido de una mañana completa de pruebas, por lo que su mente estaba bastante fatigada. Aprovechó la oportunidad para iniciar sesión en los foros. La mayoría de los temas estaban discutiendo la prueba de esa mañana. La opción múltiple y las preguntas simples no eran nada de lo que hablar. La atención de todos estaba en la pregunta final del ensayo. Incluso hubo alguien que usó sus conexiones con los años superiores para obtener la respuesta. Así es, la pregunta definitivamente no se formó solo ese año. Hubo algunos lotes anteriores que también tenían preguntas similares, pero en realidad, el estado del planeta Norma cambiaba constantemente, por lo que las respuestas antiguas podrían no ser útiles. Muchos de ellos entendieron eso, pero todavía estaban interesados en ver cuáles eran las respuestas durante los últimos años. Xiaolin abrió el hilo. Era del lote más reciente que tenía esa pregunta, que fue hace 8 años. El hilo decía que era la respuesta del alumno que obtuvo la puntuación más alta en ese año. Xiaolin hojeó el contenido, pero no pudo evitar mover las cejas. La respuesta fue bastante agresiva. El estudiante afirmó que los recursos en Planet Norma eran limitados. Con la continua expansión de la población de colonos, los conflictos entre las academias crecerían día a día hasta que algún día estallara una guerra interna. Por eso la Academia Dawn necesitaba prepararse, incluso posiblemente dando el primer paso, para aprovechar la ventaja. Por supuesto, esa era una opinión de hace 8 años. Xiaolin sintió que ese estudiante definitivamente se había graduado hace mucho tiempo. ¿Quién sabía dónde estaban asignados?
Nadie sabía cuántas personas tendrían ese proceso de pensamiento en la actual Academia Dawn. Xiaolin suspiró, cerrando los foros antes de llamar a Son Junlan. Quería saber si había algún nuevo desarrollo con la sangre de Wu Xiaoyue que obtuvo ayer. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta ya que Son Junlan se hizo el tonto, como si nada hubiera pasado. Mantuvo los temas fijos en las pruebas de Xiaolin. Xiaolin estaba exasperado, pero planteó la última pregunta del ensayo, diciendo en broma: «Canción del jefe de departamento, ¿cómo responderías esa pregunta?» Oh, interesante, realmente les hicieron esa pregunta a los nuevos reclutas. ¿Sabías? Los graduados de cuarto año también recibieron la misma pregunta hoy. Esto causó cierta sorpresa a Xiaolin, que respondió: «¿Tiene algo que ver con el ejército y el decano?» Son Junlan se quedó en silencio por un momento antes de sonreír. «Eso no tiene nada que ver contigo». «¿Cómo respondiste?» «Olvídalo, no tengo que pedírtelo. Puedo conseguir tu prueba de la unión de estudiantes más tarde». Para alguien con un patrocinador como el jefe de departamento Song, obtener las hojas de respuestas de los nuevos estudiantes no fue algo difícil. Son Junlan luego dio algunos consejos, diciéndole a Xiaolin que se asegurara de que le iría bien en las pruebas de combate. Sin embargo, Son Junlan sabía más o menos que la habilidad actual de Xiaolin no enfrentaría ningún problema durante las pruebas del segundo día. Lo único que llevó a Xiaolin a estar un poco preocupado fue que probablemente tenía la mayoría de las pruebas que realizar después de esto. De acuerdo con las regulaciones de la escuela, cada estudiante necesitaba tomar una prueba para cada curso de combate en el que se inscribió. Lo que Xiaolin eligió antes era habilidad con la espada básica, técnica corporal básica, resistencia básica, meditación básica y percepción básica, por lo que necesitaba realizar 5 pruebas. El resto de los estudiantes no tuvo tantas pruebas como él. La mayoría de ellos solo tenían 2 o 3 platos. Por supuesto, Xiaolin también obtendría más créditos por eso. Esta vez, Xiaolin se despertó temprano como de costumbre. La primera prueba del día fue la habilidad básica con la espada. Después de llegar a la sala de entrenamiento en la que estaba programada la prueba, se sorprendió al descubrir que el examinador no era la profesora que les enseñaba, sino un hombre de aspecto canoso. También había algunos extraños detrás de él que Xiaolin estaba seguro que no eran profesores. «Escuché que son del ejército», dijo Chen Min, apareciendo de repente junto a Xiaolin. «¿Militar? ¿Desde cuándo podrían interferir con el negocio de la academia?» Xiaolin expresó su sorpresa. Miró a los hombres frente a él antes de reprimir la voz. «Escuché del líder del segundo año, Chen Yu, que los militares parecen ver muy bien nuestro lote, por lo que enviaron a sus propios instructores para probarnos. Esto es una cosa buena. Cuanto más estricta sea la prueba, más podremos demostrar nuestra habilidad». Chen Min obviamente no vio a través de lo que realmente estaba sucediendo, por lo que su espíritu de lucha se encendió. Los labios de Xiaolin se crisparon, suspirando mientras se abstuvo de explicar. El viaje al Nuevo Mundo esta vez le había revelado mucho, como que la academia y los territorios coloniales no compartían un órgano de gobierno. Se podría decir que la academia es el territorio del decano, por lo que los militares no podrían interferir fácilmente, pero ahora que habían enviado gente tan fácilmente, Xiaolin no pudo evitar estar preocupado por la lesión del decano después del intento de asesinato. En cuanto a la prueba en sí, Xiaolin mantuvo la calma. Tenía bastante confianza en sus propias habilidades. Dado que había una gran cantidad de estudiantes en esgrima básica, la escuela había hecho arreglos para que se usaran algunas salas de entrenamiento para dispersar los números y hacer que las cosas se movieran más rápido. Cada estudiante tendría que sacar una tarjeta que indicaría en qué sala de entrenamiento realizarían la prueba. El resto de los estudiantes que no participaron solo podían esperar afuera. No se permitió que el público viera la prueba en sí. Xiaolin y Chen Min conversaron y avanzaron, preparándose para sacar su tarjeta. Sin embargo, su mano estaba en el aire cuando fue atrapada en un agarre mortal, la fuerza detrás de ella hizo que jadeara. Levantando la cabeza, se dio cuenta de que era el hombre que estaba a cargo de la prueba. Su rostro estaba inexpresivo cuando preguntó: «¿Eres Xiaolin?» «No soy Xiaolin», inmediatamente lo negó. ¿No eres el monitor de clase Xiaolin?» Fue traicionado por quienes lo rodeaban. ¿Eres él o no? Bien, lo soy. Xiaolin miró a los transeúntes inocentes que lo vendieron. Sí, no tienes que sacar tu número. Ya hemos escuchado sobre tu habilidad, así que solo necesitas entrar para ser examinado, dijo el hombre con una mirada fría. Parecía que estaba elogiando a Xiaolin y dando a Xiaolin un trato especial a los demás.
Chen Dao de la clase 12 incluso expresó su disgusto por eso, ya que creía que no era débil, por lo que también exigió un trato especial. Sin embargo, fue ignorado. ¿Puedo rechazar? Xiaolin frunció el ceño. Por supuesto, todos tienen la oportunidad de perder el examen, siempre que estén dispuestos a retomar el curso. La cara de Xiaolin se volvió fría. Ahora estaba definitivamente seguro de que este grupo de examinadores estaba allí para causarle problemas. Capítulo 385. Prueba de habilidad con la espada. 2. Los militares tenían muchas razones para dificultar la vida de Xiaolin, como el hecho de que Xiaolin era alguien a quien el decano veía con buenos ojos, o incluso el hecho de que Xiaolin había frustrado el plan de los militares para matar a Lilith recientemente. Básicamente, no importa cómo se mire, los militares actualmente tenían muchos huesos para elegir con Xiaolin. Incluso si supieran que su habilidad significaba que las pruebas no serían un problema, probablemente querían hacerlo para que él no lo tuviera tan fácil. Todos los demás le miraron con curiosidad. Algunos de ellos se habían dado cuenta de que los funcionarios no parecían tener buenas intenciones, pero el estatus de la otra parte significaba que no podían interferir como nuevos estudiantes. Algunos de ellos que tenían una relación decente no pudieron evitar sentir cierta preocupación, y también hubo algunos que solo querían ver el programa, por supuesto. Está bien. Xiaolin saludó a Chen Min y a algunos otros con una sonrisa mientras seguía a los oficiales hacia la sala de entrenamiento. Como no permitían espectadores, cerraron la puerta detrás de ellos. La sala de entrenamiento estaba vacía y había 6 funcionarios, incluido el hombre de afuera, divididos en 5 hombres y una mujer. A pesar de que vestían ropa informal, el aura que exudaban era difícil de ocultar. Era el tipo de aura que solo aparecía después de una tremenda experiencia en la batalla. Incluso sentarse allí con sus miradas observadoras destinadas a hacer que Xiaolin se sintiera más cómodo irradiaba la sensación de que los oficiales podrían entrar en batalla en cualquier momento. Era un rasgo innato que solo podía cultivarse a través de amargas batallas. A pesar de que los militares estaban tratando de hacerle la vida más difícil, los presentes frente a él no eran personas a las que pudiera subestimar. Xiaolin se puso serio de inmediato, pero aún así, mantuvo la máxima confianza en sí mismo. ¿Eres Xiaolin? La pregunta se repitió, pero sirvió para mostrar que los que estaban frente a él no sabían en absoluto quién era Xiaolin. Xiaolin asintió. Los funcionarios intercambiaron miradas, sus manos agarraron gruesos libros. Lo que estaba en los libros debería ser la información básica de cada examinado. Por supuesto, la información vital, como su talento, estaba definitivamente fuera de su alcance. La información indica que ya estás en el rango hierro negro. Así es. Normalmente en la academia, para aquellos en el rango hierro negro, las pruebas básicas son solo una formalidad. Ni siquiera sería inusual eximirte. El hombre de afuera fue el que habló. Él era el único que no vestía ropa informal, sino una armadura de cuero negro. Xiaolin levantó una ceja, interrumpiendo las palabras del hombre con rudeza. Todavía hay muchos examinados detrás de mí, por lo que debería comenzar con sin embargo y ahorrarles el tiempo a todos. Sin embargo, el hombre pareció decir la palabra exactamente al mismo tiempo que la burla de Xiaolin, lo que provocó una pausa incómoda en sus palabras. Los dos se miraron, pero el hombre se compuso rápidamente y dijo. Sin embargo, estamos en un momento anormal en Dawn Academy, y tenemos expectativas mucho más altas para los nuevos estudiantes, especialmente aquellos que son monitores de clase. Haciendo una pausa por un momento, miró la mirada burlona de Xiaolin. No importa cuán desvergonzado fuera el hombre, no pudo evitar apartar la mirada. Tosiendo secamente, decidió ir directo al grano. Básicamente, a partir de nuestra investigación de hace 2 días, creemos que los monitores de clase deberán pasar por requisitos más altos para aprobar sus pruebas. Creemos que después de 4 meses de estudio, tu habilidad con la espada básica debería haber avanzado al menos a la habilidad con la espada elemental LV1 y, según la información que tenemos, tu habilidad actual con la espada es de habilidad básica con la espada LV9. ¿Estoy en lo correcto?, dijo la mujer. Xiaolin se quedó boquiabierto. Su habilidad con la espada básica estaba en LV8 antes de partir hacia el nuevo mundo, pero la Holy Soul Sword le permitió llegar a LV9. Sin embargo, su espada del alma sagrada ya había sido rota por el aliento de dragón, por lo que rápidamente se dio cuenta de algo emocionado. Su habilidad con la espada en realidad había alcanzado LV9, que era el rango máximo para el nivel básico. Por supuesto, eso fue gracias a las batallas que libró en el Nuevo Mundo, lo que definitivamente ayudó a mejorar su habilidad con la espada.
Sin embargo, la mujer dijo que el objetivo era Elementary LV1, que podría no estar tan lejos de Basic Swordsmanship Max, pero todavía estaba a un rango completo de diferencia. Con lo rápido que estaba mejorando, Xiaolin sintió que podía llegar a ese nivel en poco tiempo. Sin embargo, la prueba fue ese mismo día, en ese mismo momento. Xiaolin finalmente entendió cómo sus oponentes planeaban hacerle las cosas más difíciles. Intencionalmente aumentaban la dificultad de las pruebas para retrasar su avance. Parecía que solo lo estaban haciendo volver a tomar la prueba, pero mirándolo más a fondo, si no pasaba la prueba, los militares tendrían razones suficientes para evitar que ingresara al torneo Interacademias, que se acercaba pronto, y incluso podrían quitarlo temporalmente de ser un monitor de clase. Xiaolin logró pensar en algunos planes despreciables en tan poco tiempo. Confió en que los militares definitivamente no se lo habrían perdido. Después de que el examinador hizo el anuncio, Xiaolin guardó silencio como predijo, pero mantuvo la calma. El hombre asintió con aprobación. No importa que, ese joven estudiante estaba muy sereno, incluso si eso no lo ayudaría en ese momento. ¿Entiendes ahora que no es posible que pases esta prueba? El hombre mantuvo una expresión neutra. Vuelve a tomar la prueba después de subir tu habilidad con la espada Elementary LV1. Como estudiante nuevo, debe estudiar con seriedad. Sus profesores son todos personas mayores con mucha experiencia. No sigas extendiéndote demasiado. Hemos examinado su información y su asistencia es realmente mala. Las últimas palabras tenían un tono bastante pesado. Fue difícil refutar ese punto, porque Xiaolin realmente no asistía a muchas clases por lo general. Tenía la libertad de elegir sus propias clases, pero eso era algo que le había dado el decano, no los militares. ¿Qué pasa si insisto en hacer el examen? Ya que lo entiendes, regresa. No es que te estemos poniendo las cosas difíciles, el hombre asintió mientras seguía hablando antes de darse cuenta de que algo andaba mal. Levantó la cabeza y miró a Xiaolin con una expresión extraña. ¿Qué dijiste hace un momento? Dije, ¿y si insisto en hacer el examen? Dudo que me juzgues por haber fallado solo con algunos datos. ¿Me está diciendo que cuando nuestro ejército va a la guerra, simplemente determinamos nuestras victorias con algunas estadísticas? El tono de Xiaolin se volvió cada vez más imperioso. Hombre joven. Es mejor que entiendas con quién estás hablando. No importa cuán poderosos sean sus patrocinadores, el ejército no es algo con lo que pueda jugar. Recuerdo que también eres oficial. Otro examinador dijo con frialdad, sus palabras llenas de burla, obviamente burlándose de Xiaolin por tener que depender del decano para ganar su puesto. ¿Quieres intentar? Así es. ¿Sabes cuáles son nuestros estándares? Estoy dispuesto a escucharlo. Esta vez, Xiaolin se paró frente al hombre, mirándolo sin preocuparse. Incluso si la otra parte desató un poco de su aura, Xiaolin se negó a retroceder. Después de unos minutos, el hombre miró hacia otro lado, diciendo sin mucho sentimiento. Bien, si eso es lo que quieres. Tengo curiosidad por saber si realmente tienes confianza o simplemente eres arrogante. Capítulo 386. Prueba de habilidad con la espada. 3. ¿Se realizará la prueba en el simulador de batalla virtual? Xiaolin preguntó con curiosidad. ¿Una batalla simulada? Los oficiales se miraron y el hombre que tomó la delantera hizo su primera sonrisa, pero fue una sonrisa exagerada y burlona. Deja de bromear. ¿Batallas simuladas? Esos son solo juguetes para niños. Nuestra academia está cultivando soldados que pueden ir a la guerra en el futuro. Diciendo eso, el hombre se acercó a una esquina y Xiaolin notó 3 grandes gabinetes de madera que aparentemente aparecieron de la nada en la esquina de la sala de entrenamiento. No sabía qué había dentro, pero el hombre sacó una llave y abrió los 3 armarios. En el momento en que se abrieron los gabinetes, Xiaolin entrecerró los ojos para distinguir algunas estatuas de bronce en el interior, pero sabía que definitivamente no eran estatuas ordinarias. Había visto algo similar antes en la oficina del decano, e incluso sabía cómo se llamaba. Un ser alquímico. Algunas academias también los llamaron constructos. Desde cierta perspectiva, eran básicamente robots, pero hechos con magia. Desde que los colonos llegaron al planeta Norma, habían aprendido constantemente las diversas magias y habilidades que poseían los nativos. Después de muchos años, también trabajaron duro para combinar la ciencia de la Tierra y la magia del planeta Norma.
Al igual que la pólvora enana era un producto de la ciencia mezclada con la magia, los seres alquímicos eran considerados el pináculo de tales esfuerzos. Fueron uno de los logros más orgullosos de las academias. Xiaolin no se hubiera sorprendido si hubiera visto esas cosas en el campo de batalla, pero ahora aparecieron frente a él, todo en nombre de administrar una prueba para un nuevo estudiante. Xiaolin miró al hombre, su mirada tranquila, sin revelar ningún enojo. Incluso si su furia estaba surgiendo por dentro, nunca lo reveló. Sabía que, dado que estas personas habían llegado hasta aquí, no habría forma de cambiar este arreglo. Incluso si tuviera que notificar al sindicato de estudiantes, probablemente se le recomendaría que abandonara el examen y esperara a que se volviera a tomar. El hombre lo miró, pero no vio la rabia ni la confusión que se esperaba. El hombre había formado un sentido de curiosidad por Xiaolin, pero era como pensaba Xiaolin, no había forma de cambiar lo que estaba a punto de suceder. Los seres alquímicos en realidad son bastante fuertes en comparación con ustedes, los nuevos estudiantes, pero los que están frente a ustedes son solo unos a medio completar, o más bien defectos que han sido desechados. Es por eso que no tiene que preocuparse por sufrir lesiones graves. También hemos ajustado la configuración en la sala de entrenamiento, por lo que cualquier curación que pueda necesitar será gratuita. ¿Y las armas? Preguntó Xiaolin. El hombre hizo una pausa antes de señalar el estante de armas junto a él. Dado que es una evaluación, definitivamente no se le permitirá usar sus propias armas. Quítese también cualquier armadura que pueda tener, o se considerará que está haciendo trampa. Puedes elegir cualquier arma por aquí. El estante de armas era lo que solían usar en clase. Sobre él había todo tipo de espadas y espadas. La espada del alma sagrada de Xiaolin ya se había roto, pero según el hombre, no habría podido usarla de todos modos. Como ya conocía los requisitos de prueba antes de venir, naturalmente no había traído ninguna armadura o equipo. Sacó una espada larga que tenía el peso y la longitud adecuados antes de caminar hacia el centro de la sala de entrenamiento. El oficial luego revisó su persona en busca de equipo. A pesar de que esos controles generalmente se realizaban con equipo especializado, el oficial tenía más confianza en sus ojos que habían sido entrenados en el campo de batalla. Su mirada se desvió hacia el anillo en el dedo de Xiaolin, haciendo una pausa antes de decir, ¿un anillo de almacenamiento? Lo rico. ¿Y qué pasa si es un anillo de almacenamiento? No está rompiendo ninguna regla mientras no recupere nada de ella. Simplemente comience ya, dijo un oficial a un lado, probablemente sintiendo que habían perdido demasiado tiempo en una sola prueba. El resto de ellos dejaron de seguir adelante con el asunto y comenzó la prueba. El ser alquímico comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la sala de entrenamiento después de ser activado con una espada gruesa y de aspecto pesado en la mano. La punta de la espada raspó el suelo, creando un fuerte sonido metálico, sorprendiendo a Xiaolin por el peso de esa espada. Se ha configurado que el ser alquímico no ataque por sí mismo, por lo que tendrás que ser tú quien lance los ataques para la prueba. El límite de tiempo está establecido en 5 minutos, y mientras puedas vencerlo, pasarás la prueba. Sin embargo, necesito recordarte que si tu habilidad con la espada no está en el rango elemental, nunca lo lograrás. Gracias por el recordatorio. Después de decir eso, Xiaolin activó Miracle, pero no se apresuró a activar Ruin. La espada en su mano podría no ser tan familiar como su Holy Soul Sword, pero todavía tenía su habilidad con la espada básica LV9 como mínimo, y podía usarla sin problemas. El ser alquímico era completamente de bronce y era tan alto como una persona normal. El metal de su cuerpo ya había perdido su brillo, y había evidentes rastros de daño por todas partes. Ya estaba llegando al final de su utilidad. Xiaolin ya lo había notado mientras se movía hacia el campo, pero el ser alquímico era extremadamente lento, por lo que inmediatamente cambió todos sus atributos a fuerza. Naturalmente, necesitaba más fuerza para derrotar a un ser tan grande y pesado. Xiaolin se detuvo cuando se acercó a 1 metro del ser. El ser alquímico en realidad no atacó por sí solo. Simplemente se quedó allí inmóvil, razón por la cual Xiaolin levantó su espada en el aire con descaro. ¿Cuchillada? El oficial reconoció inmediatamente la habilidad. ¡Qué despistado! ¿Quiere derrotar al ser alquímico solo con eso? Xiaolin, naturalmente, no planeaba depender de solo cortar. La chispa de llamas en la punta de la espada indicó que había usado su aura de espada de fuego, pero aún no usó su ola, lo que indicaba que solo estaba probando qué tan fuerte era el ser. Xiaolin logró condensar su fuerza al máximo sin ninguna interrupción, y cortó su espada.
La nitidez de la hoja se mejoró con el aura de la espada, y Xiaolin desató el golpe con todo su poder de rango hierro negro. La velocidad era bastante rápida, pero el ser alquímico permaneció inmóvil. Xiaolin sonrió, pero la sonrisa desapareció rápidamente. Cuando el aura de la espada se acercó, el ser alquímico levantó ligeramente su espada. La espada pesada se levantó fácilmente en el aire antes de caer. ¡Bum! Su aura de espada desapareció en el aire. No fue bloqueado ni esquivado. Simplemente desapareció ante sus ojos. Xiaolin abrió los ojos con incredulidad y volvió a intentar lo mismo. No hubo error. Su aura de espada flamígera que desató con todas sus fuerzas desapareció en el momento en que se acercó a esa gran espada. El problema era definitivamente esa arma. Capítulo 387. Ayuda de Silverleaf. Basándose solo en la apariencia, era solo una espada normal. No estaba adornado con nada especial como gemas ni nada por el estilo. Además, si se trataba de una evaluación, ¿cómo podría una evaluación para nuevos estudiantes involucrar armas asombrosas? Eso sería una trampa. Sin embargo, podía guardar esas palabras para sí mismo, ya que no había forma de detener la prueba una vez que comenzara a menos que Xiaolin se rindiera, que sería exactamente lo que querían. No podía darse por vencido. Xiaolin detuvo temporalmente su asalto y pensó para sí mismo. El ser alquímico no atacaría por sí solo, pero al mismo tiempo, todavía solo tenía 5 minutos. Dado que ese era el caso, decidió intentar usar Ruin. Xiaolin respiró y una vez más activó Miracle, su mirada se volvió anormalmente fría, lo que hizo que los funcionarios que miraban abrieran los ojos, reevaluando a Xiaolin. Espada Flame Wave. Esa vez, Xiaolin ya no retuvo nada, desatando toda su fuerza bajo el estado de ruina. Las llamas envolvieron repentinamente la mitad de la sala de entrenamiento, llegando a una altura de varias docenas de metros, como si un dragón se lanzara contra el ser alquímico. Los examinadores se sorprendieron y algunos de ellos incluso recuperaron sus propias armas ya que se podían ver varias ondas de luz, todos preparando sus defensas. La explosión opresiva reverberó dentro de la sala de entrenamiento cuando las ondas causadas por el aura de la espada elevaron la temperatura bastante. Xiaolin dejó escapar algunas respiraciones. La mudanza le había costado bastante energía, pero lo que le sorprendió fue que los examinadores que estaban al lado no parecían haberse visto afectados. Por supuesto, Xiaolin realmente no consideró al resto de ellos cuando usó la habilidad, pero aún así solo habían usado sus propias armas para bloquear completamente su aura de espada. El vapor se dispersó rápidamente y el ser alquímico de bronce seguía allí, inmóvil. Su superficie tenía algunas marcas de quemaduras obvias, lo que hacía que pareciera aún más desgastada, pero la espada grande y pesada estaba frente a su pecho y parecía relativamente ilesa. ¿Qué clase de broma es esta? Incluso si ese nivel de ataque fuera ineficaz, a Xiaolin solo le quedaba la Dragon Breath Sword, pero esa habilidad costaba aún más energía, y el estado actual de Xiaolin podría no ser capaz de manejarlo. Incluso si realmente lograra destruir la estatua, definitivamente colapsaría por el esfuerzo, y los examinadores definitivamente considerarían que había fallado. La mirada de Xiaolin se oscureció, y los examinadores a un lado se compusieron después de la conmoción inicial, proclamando en voz alta. Solo quedan 2 minutos. No te fuerces. Incluso si fallas esta vez, eso no significa que te retrasarán una calificación. Como estudiantes nuevos, todos tienen la oportunidad de volver a tomar sus exámenes y podrán pasar al segundo año de la misma manera. Tu posición en el monitor tampoco se verá afectada, dijo el hombre una vez más, su tono aún astuto, pero era mucho más sereno que la última vez. Xiaolin, obviamente, no notó el cambio en la actitud de los examinadores en ese momento, pero incluso si solo se trataba de volver a tomar la prueba en lugar de retener una calificación, Xiaolin todavía no podía aceptarlo. Es inútil confiar solo en el aura de la espada. Esa espada está hecha de un material muy especial. De repente, se pudo escuchar una voz fría junto al oído de Xiaolin, como si estuviera justo al lado de él. Xiaolin casi saltó de la sorpresa, pero se obligó a calmar su sorpresa cuando vio aparecer la Silverleaf vestida de blanco. Silverleaf no había salido del anillo de almacenamiento desde que regresó a la Academia Dawn, y Xiaolin había dejado el asunto a un lado debido a que estaba ocupado preparándose para las pruebas. No esperaba que Silverleaf apareciera repentinamente en ese momento. La mirada de Xiaolin era extraña mientras miraba a Silverleaf, luego miró de nuevo a los oficiales no muy lejos. Abrió la boca para hacer una pregunta, pero Silverleaf volvió a hablar. No hay necesidad de mirar. A menos que yo lo desee, con sus estándares, no podrán verme.
Xiaolin luego recordó que ella era un fantasma. Estrictamente hablando, los fantasmas del planeta Norma no eran completamente invisibles, pero aún necesitaban ser vistos con habilidades o ciertos elementos mágicos especiales. Era obvio que los examinadores no esperarían que hubiera un fantasma allí, y mucho menos uno tan poderoso. ¿Qué tengo que hacer? Si Sword Aura es inútil, ¿debería usar magia? Xiaolin susurró. Idiota. No tendrá ningún efecto mientras sea un ataque que consista en energía pura. Ese juguete es básicamente inmune a la energía. El tono de Silverlight era un poco extraño, pero Xiaolin no pudo distinguirlo en ese momento. Xiaolin se sorprendió de que los militares realmente sacaran algo así solo para meterse con él. Incluso si Xiaolin era solo un estudiante nuevo, todavía entendía que la inmunidad energética era algo que solo las armas de alto grado podían tener. Incluso podría considerarse rango leyenda. Los militares realmente me tienen en alta estima. Xiaolin pensó burlonamente para sí mismo. Escúchame. Este tipo de material tiene sus defectos. La inmunidad energética tiene un costo muy alto. El material en sí es realmente muy débil, por lo que no puede defenderse bien de los ataques físicos. Xiaolin lo entendió. Significaba que los ataques de largo alcance eran inútiles y tendría que participar en un combate cuerpo a cuerpo. Murmuró unas palabras de agradecimiento antes de apresurarse con su espada. Su velocidad fue impactante bajo Ruin, pero la reacción de la estatua no fue lenta y casi de inmediato lo bloqueó. Xiaolin inmediatamente levantó su espada, tratando de atravesar sus defensas, pero en el momento en que chocó contra la espada pesada, su muñeca se sintió repentinamente entumecida. La punta de su espada había sido cortada por la fuerza masiva, e inmediatamente se retiró. Después de retroceder unos pasos, preguntó, ¿no dijiste que los ataques físicos funcionarían? Es inútil si solo confías en tus técnicas aburridas. Derrotar a una defensa de este nivel requiere técnicas de espada más competentes. Silverlight parecía entender muy bien las técnicas de espada. Xiaolin hizo una pausa, recordando de repente que el examinador había dicho que no podría aprobar sin el manejo de la espada elemental. Ahora entendió que esas no eran palabras vacías. En realidad, fueron un recordatorio para él. ¿Qué estás haciendo hablando contigo mismo? Dijo el examinador una vez más. Te queda un minuto. Xiaolin era solo un principiante en lo que respecta a la espada. Incluso si ya tenía bastante experiencia en batalla, sus habilidades aún no estaban a la altura. Tenía muy claro el hecho de que siempre había confiado en la fuerza explosiva de Miracle y Ruin para derrotar a sus enemigos, pero en realidad no había ninguna técnica detrás de ellos. La habilidad básica con la espada en realidad enfatizaba principalmente solo los fundamentos de los movimientos de la espada, como perforar, cortar, tirar, levantar, presionar, golpear y empujar. Desde LV1 hasta LV9, solo estaba acostumbrando al cuerpo a esos movimientos. Actualmente, Xiaolin ya había dominado los movimientos básicos, pero todavía no podía llamarlos técnicas de espada reales. Capítulo 388. Pasando. El salto de la esgrima básica a la esgrima elemental fue donde realmente comenzó el verdadero dominio de las técnicas de espada, pero incluso Xiaolin no se atrevió a decir que podía mejorar su habilidad con la espada en solo un minuto. Xiaolin miró a Silverlight y preguntó, ¿eres muy bueno con la espada? Silverlight lo miró sin reconocerlo, pero tampoco negándolo. Xiaolin estaba impaciente porque el tiempo se acababa. Dijo, lo tomaré como un sí. ¿Podrías entonces mostrarme una técnica que se encuentra en Elementary Swordsmanship LV1? La mirada de Silverlight todavía estaba fija en él. Justo cuando Xiaolin pensó que no respondería, de repente frunció el ceño y preguntó, ¿Elemental LV1? ¿Qué es eso? Xiaolin se dio una palmada en la frente. Naturalmente, no sabía qué eran las clasificaciones. Pensó un poco y utilizó la forma más sencilla de explicar. Esa es la técnica de espada más simple que puede derrotar a esa estatua alquímica. Eso es fácil, pero ¿por qué te ayudaría? Xiaolin sintió ganas de maldecir. No solo lo ayudó con su consejo. Sin embargo, se humilló y dijo, contará como si te debo un favor. Si hay algo con lo que necesites mi ayuda en el futuro. No hay necesidad de futuro. La expresión de Silverlight era extraña, y Xiaolin lo notó esta vez, pero no era el momento para charlas ociosas. Silverlight señaló la estatua y dijo, quiero esa espada. Xiaolin se quedó boquiabierto. Eso no era algo en lo que pudiera tomar una decisión, pero después de pensarlo brevemente, asintió y estuvo de acuerdo. Solo lo demostraré una vez, así que es tu problema si no lo reproduces.
Silver League más o menos adivinó los pensamientos de Xiaolin, pero no dijo nada. Levantó levemente la mano y apareció una hoja de color verde claro, pero mirándola en detalle, se podía notar que era solo un objeto parecido a un bambú. Estoy empezando. Silver League dijo suavemente, y su elegante cuerpo comenzó a bailar. Los pocos movimientos iniciales eran solo formas básicas de la habilidad básica con la espada, pero la técnica cambió rápidamente. Su bambú aparentemente informe comenzó a acelerar su velocidad. Incluso si solo estaba en su forma espiritual, Xiaolin aún podía sentir un aura de espada intensa. No fue solo él quien lo sintió. Incluso los examinadores empezaron a fruncir las cejas, como si sintieran algo, pero no pensaron mucho en ello. Aprovechando su estado de alerta, Xiaolin inmediatamente activó su habilidad de replicación apuntando a Silver League. Xiaolin en realidad no tenía total confianza ya que, en comparación con cuando usó la habilidad antes, esta vez fue una circunstancia bastante única y podría contarse como su primer intento. La habilidad de Silver League era muy alta, en la medida en que Xiaolin no sabía qué tan hábil era ella, pero Xiaolin todavía estaba seguro de que se superaba a sí mismo. Era obvio que Xiaolin no podría replicar ninguna de las técnicas de espada de Silver League. Sin embargo, ¿qué pasaría si Silver League pudiera suprimir sus habilidades hasta los límites que él podría intentar? ¿Sería capaz de replicarlo entonces? Xiaolin rápidamente tuvo su respuesta, pero aún así fue inesperado. No recibió repentinamente información de alto nivel en su cabeza como de costumbre. En cambio, pareció llegar a una forma de comprensión. La sensación fue muy extraña. Era como si Silver League le estuviera transmitiendo toda su experiencia mientras actuaba. La diferencia entre sus réplicas anteriores era que estaba ganando experiencia dentro de su propio cuerpo en oposición a la técnica de la espada en sí. No fue una réplica completa. Sin embargo, fue suficiente para Xiaolin. Una vez más levantó su espada. Incluso si estaba empuñando una espada de entrenamiento ordinaria, la habilidad con la espada elemental era independiente de la propia hoja. Solo quedan 30 segundos. Xiaolin parecía haber entrado en un estado de ignorancia, sin siquiera escuchar lo que dijo el examinador. En sus ojos, solo estaba la espada frente a él, y usó todas sus fuerzas para replicar los movimientos que vio. Su cuerpo aparentemente comenzó a moverse por sí solo. La técnica de la espada de Silver League era ágil y elegante, pero los movimientos no eran rápidos. Los movimientos parecían normales, pero había una inmensa cantidad de sutilezas. Quedan 20 segundos. Xiaolin ya tenía un conocimiento básico de la técnica. Obviamente no era todo, ya que eran solo algunas formas que Silver League le había mostrado, y no una réplica completa. Sin embargo, gracias a lo rápido que pudo aprender, aún logró que su cuerpo se aclimatara a él en poco tiempo, y usó los últimos momentos de Ruin para correr directamente hacia la estatua. Quedan 15 segundos. Clank. La espada de Xiaolin chocó una vez más contra la espada pesada de la estatua, y al igual que la última vez, se pudo sentir la inmensa fuerza, pero Xiaolin eligió mover ligeramente su muñeca, permitiendo que su espada se alejara repentinamente de la espada. Luego movió su cuerpo con toda su velocidad, instalándose en una media sentadilla antes de perforar hacia adelante en un ángulo complicado. Todo el movimiento solo tomó un respiro, y la estatua trató de reaccionar, pero la estatua no pudo usar toda su fuerza para tirar de su espada hacia atrás después de cortar hacia afuera. Las dos cuchillas chocaron una vez más, y después de un sonido claro, el cuerpo de la estatua comenzó a balancearse antes de finalmente colapsar en el suelo. Se acabó el tiempo. Se volvió a escuchar la voz del examinador. Silver League ya había vuelto a desaparecer en el ring. El examinador se acercó con expresión severa, los ojos muy abiertos como si buscara algo, pero no encontró nada. Xiaolin liberó su estado de ruina y todo su cuerpo se sintió débil. El movimiento que utilizó antes fue bastante sorprendente. Parecía que no usaba tanta fuerza, pero en realidad estaba tomando prestado el poder de la estatua para atacar. Se basó en la técnica de la espada para negar el poder de la estatua y romper su defensa antes de convertir el poder en su propio golpe. Silver League parecía que la misteriosa mujer era insondablemente poderosa. ¿Con esto bastará? Xiaolin tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. Sin embargo, el examinador no tenía una expresión fea en su rostro como esperaba. En cambio, era una mirada complicada, compuesta de conmoción y posiblemente un poco de respeto. No está mal, el examinador aspiró con una sonrisa amarga. Esa última técnica de espada fue muy buena.
Según lo que sé, no es algo que pudieras haber aprendido en Dawn Academy. Sus palabras hicieron que Xiaolin hiciera una pausa, pero Xiaolin solo pudo seguir adelante. Entonces, ¿pasé o no? Tu habilidad con la espada todavía no está en el nivel elemental. Pudimos ver eso desde los primeros intercambios. La habilidad con la espada elemental se diferencia de la habilidad con la espada básica, en la que la habilidad con la espada elemental ya ha agregado una gran cantidad de cambios a los movimientos básicos. Haciendo una pausa por un momento, el examinador parecía estar luchando con algo, y luego pareció tomar una decisión. Exhaló y continuó diciendo: sin embargo, sin duda, tu técnica con la espada al final fue hermosa. Por lo menos, esa técnica tenía los estándares de habilidad con la espada elemental, por eso pasaste. Viejo Juan. Te has vuelto loco. El resto de los examinadores gritaron en estado de shock, como si quisieran recordarle algo, pero todos mantuvieron la boca cerrada cuando vieron que Xiaolin todavía estaba allí. Xiaolin estaba bastante sorprendido. Los resultados fueron mejores de lo que esperaba, pero aún tenía algo más que hacer. Señaló la espada grande y dijo: ¿puedes darme esa espada? ¿Qué? Di tu precio. Siempre que sea razonable, no me importa pagar. Los examinadores intercambiaron miradas entre ellos. Capítulo 389, Origen del agujero de gusano. Los examinadores originalmente tenían otras cosas que decir, pero nadie esperaba que Xiaolin mencionara la compra del arma. Todos de repente tenían una expresión extraña en sus rostros, lo que llevó a Xiaolin a pensar que no estaban dispuestos. Por supuesto, eso era de esperar, pero como Silver League preguntó, Xiaolin aún tenía que intentarlo, o al menos. Todo el mundo sabe lo que está pasando en esta prueba. Déjame preguntarte cuántos estudiantes nuevos podrían aprobar esta prueba. ¿Podrían haberlo pasado todos durante su primer año? Xiaolin sintió que ser amable no estaba funcionando, por lo que solo podía intentar las cosas con fuerza. Después de todo, ya había derrotado al ser alquímico, por lo que su confianza era alta. Sin embargo, ahora ya lo he hecho. Todos creen que es tan simple como dejarme pasar. ¿No debería recibir alguna compensación? ¿O todos sienten que estarán bien si este asunto se da a conocer al público? Los pocos examinadores tenían miradas difíciles en sus rostros. Desde que habían venido a hacer tal cosa, obviamente habían considerado las consecuencias. Por supuesto, las consecuencias habían dependido de que Xiaolin no pudiera pasar la prueba, ya que a menudo se ignoraba a los perdedores. Sin embargo, Xiaolin había fallecido y no podían entender cómo Xiaolin alcanzó ese nivel de habilidad con la espada en tan poco tiempo. Dado que Xiaolin había tenido éxito y estaba del lado ganador, tendría suficientes razones para expresar su insatisfacción, y los militares podrían sufrir por eso. ¿Nos estás amenazando? Un hombre se levantó de su escritorio, entrecerrando los ojos mientras medía a Xiaolin, un aura informe se filtraba fuera de él. El líder hizo un gesto con la mano, tranquilizando al resto de ellos. Solo él parecía sereno cuando preguntó: ¿qué quieres? Quiero esa espada. El hombre se quedó sin habla. Los dos se miraron fijamente, y Xiaolin no pudo contener su ira. ¿Todos ustedes realmente creen que este asunto se resolverá tan fácilmente? Sé que tienes un patrocinador. No hay necesidad de hacer un escándalo. Fue la primera vez que Xiaolin fue tratado como el que tenía un respaldo, y se quedó sin palabras. Sin embargo, no era necesariamente algo malo, y el hombre se frotó la frente y preguntó con frustración: ¿de verdad quieres esa espada? Así es. ¿Todo lo que pasó hoy terminará aquí si consigues la espada? Así es. Nadie más lo sabrá. Negociar. Después de pensar por un momento, el hombre aparentemente determinó que Xiaolin no estaba bromeando antes de tomar una decisión rápida. Eso sorprendió a Xiaolin, ya que inicialmente no tenía muchas esperanzas, pero ¿por qué los pocos parecían haber obtenido ganancias? Xiaolin todavía estaba lleno de preguntas, pero no era el momento para eso. Se acercó y cargó con la enorme espada antes de salir de la sala de entrenamiento. Cuando salió, todos miraron la gran espada con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Les estaban dando armas si pasaban? Xiaolin charló un poco antes de regresar al dormitorio. La espada era mucho más pesada de lo que pensaba. Con Miracle inactivo, sintió la tensión, incluso estando de pie con ella. Después de regresar al dormitorio y colocar la espada en el suelo, Xiaolin estaba lleno de sudor, sintiendo que la fuerza que había ejercido al regresar era más o menos la misma que la fuerza que ejerció durante la prueba. Dios sabía de qué tipo de material estaba hecha la espada.
Silverleaf reapareció rápidamente del anillo, su vestido blanco hermoso, pero gracias a ser un espíritu, flotaba cada vez que aparecía. Afortunadamente, fue durante el día, o sería un espectáculo un poco horrible. Voy a poner la espada en el anillo, puedes hacer lo que quieras con ella. Xiaolin decidió no preguntar demasiado al respecto, a pesar de que tenía bastante curiosidad por la espada, especialmente porque la capacidad de inutilizar la energía era una habilidad bastante aterradora. Sin embargo, después de probar el peso, entendió que básicamente podía olvidarse de usarlo. Silverleaf asintió, tocando la superficie de la espada con una mirada complicada. Xiaolin también notó su extraña expresión y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Conoces esta espada? ¿Es algún arma divina transmitida desde la antigüedad? Silverleaf negó con la cabeza, su voz clara dijo. No conozco esta espada, pero reconozco el material del que está hecha. Xiaolin se interesó de inmediato. Así que debe ser un material valioso. No sé. ¿Qué? No sabía que alguien realmente usara este material para hacer una espada. En realidad, es solo una pieza de un meteorito, pero ganó la capacidad de negar energía gracias a ciertas razones. Sin embargo, ya se ha debilitado enormemente después de viajar a través del tiempo y el espacio, por lo que la negación energética del metal se ha debilitado drásticamente. Si tu aura de espada hubiera sido 3 o 4 veces más fuerte, habrías podido ganar. Xiaolin finalmente entendió. No es de extrañar que a esos examinadores no les importara dárselo. No fue tan fuerte como había pensado, pero las palabras de Silverleaf lo hicieron reaccionar en estado de shock. ¿Quieres decir que esta espada no, este meteorito fue traído por ti? Así es. En ese entonces, solo logré llegar a este mundo en el último momento gracias a él. Este mundo nunca tuvo un material como este, y en realidad no es adecuado para fabricar armas. No importa, es básicamente basura en este punto. Lo guardaré para los recuerdos. Al final, fue un regalo gratis, por lo que a Xiaolin no le importó cómo se manejó. Sin embargo, escuchó con curiosidad a Silverleaf hablar sobre cómo llegó al planeta Norma inicialmente. Había un agujero de gusano que parecía hecho de oro que existía entre el planeta Norma y la Tierra, que fue como los colonos lograron existir en el Nuevo Mundo, pero ese agujero de gusano obviamente no era natural. Son Junlang también le había dicho a Xiaolin antes que había quienes habían intentado buscar agujeros de gusano en otros mundos hace mucho tiempo sin éxito. Ese agujero de gusano era único, lo cual era extraño. El universo era tan enorme. ¿Cómo es posible que solo la Tierra y el planeta Norma tengan un agujero de gusano tan especial? Xiaolin especuló que podría tener algo que ver con Atlantis, y Silverleaf no se molestó en ocultar nada. Ella arqueó las cejas, como si pensara en su pasado. Antes de hablar, sé lo que estás pensando, pero el pasaje que conectaba los dos mundos existió hace mucho tiempo, ni siquiera yo sé cuándo se formó. Había visto susurros en los archivos reales antes, por eso lo probé, pero no esperaba tener éxito en romper el sello. ¿Sello? Sí. En los archivos estaba escrito que el pasaje había sido sellado desde la antigüedad. En cuanto a quién lo selló y cómo se selló, eso es un misterio. Capítulo 390. La ira de los estudiantes para Xiaolin, eso era algo que nunca había conocido. Eso significaba que el origen del agujero de gusano era de un pasado aún más lejano. En cuanto a si los humanos existieron en la Tierra durante ese periodo, o incluso algunas otras formas de vida, incluso Silverleaf no pudo decirlo. Era raro que saliera Silverleaf. La mujer vivía normalmente como un ermitaño. Parecía decidida a hacer del anillo espacial su residencia permanente. A menos que estuviera dispuesta, incluso a Xiaolin le resultó difícil llamarla. Por eso aprovechó la oportunidad para hablar con ella mientras ella estaba fuera, ya que Xiaolin estaba bastante interesado en Atlantis y quería saber sobre la Tierra y las culturas durante esa época. Aunque fue hace mucho tiempo, Silverleaf todavía recordaba todo con claridad. Xiaolin logró decir por sus palabras que su estado no debía tomarse a la ligera. Ella mencionó los archivos reales antes. Eso definitivamente no era algo a lo que la gente común tuviera acceso. Fue una lástima que Silverleaf solo le haya ahorrado unas pocas palabras, y rápidamente hizo para regresar al ring. Xiaolin aprovechó la oportunidad para preguntarle qué le pasó a su caballero negro. La Holy Soul Sword lamentablemente había sido destruida, pero afortunadamente el caballero negro todavía estaba cerca. Incluso si no fue útil dentro de la academia, todavía era una buena carta de triunfo. La respuesta de Silverleaf fue extraña. Ella dijo que estaba cambiando al caballero negro. En cuanto a cómo aquello estaba cambiando, no reveló nada, y Xiaolin solo pudo dejarla ir con frustración.
Las pruebas básicas de manejo de la espada habían durado todo el día. Xiaolin fue el primero en completarlo, y pasó hasta la tarde antes de que viera que los demás comenzaban a regresar. Xiaolin vio a muchos estudiantes con miradas abatidas en sus rostros cuando estaba en la cafetería, discutiendo el hecho de que las pruebas parecían ser demasiado exigentes ese año. Xiaolin miró a su alrededor antes de ver a alguien familiar mientras se sentaba con su comida. Monitor de clase Xiao. Era el calvo Zhou Feng. Era uno de los líderes de grupo que Xiaolin había designado. Tenía una mirada de asombro cuando vio a Xiaolin antes de calmarse rápidamente, dejando sus cubiertos y dijo: informaré sobre lo que sucedió en la clase cuando regrese más tarde. Xiaolin se quedó mirando por un momento. De hecho, le había pedido a Zhou Feng y Gu Xiaoyue que se ocuparan de las necesidades diarias de la clase como líderes de grupo antes de irse. Gracias a la personalidad de Gu Xiaoyue, la mayoría de los asuntos definitivamente habían recaído en Zhou Feng. Se había apresurado a regresar y luego se enfrentó a las pruebas inmediatamente después, por lo que nunca tuvo la oportunidad de buscar a Zhou Feng. Xiaolin lo rechazó con la mano, sonriendo. No hay prisa. Dime, ¿cómo te fueron las pruebas? Zhou Feng reflexionó sobre las palabras de Xiaolin y dijo: fue difícil, pero logré pasar. Describió cómo fue la prueba. Tal como esperaba Xiaolin, el resto de ellos también se enfrentaron a seres alquímicos. Sin embargo, las construcciones a las que se enfrentaron obviamente no estaban al mismo nivel que la que enfrentó Xiaolin, ni se les dio un obstáculo tan alto que superar. Sin embargo, los estándares ya eran muy difíciles, y había una gran cantidad de estudiantes maldiciendo en los foros, algunos de ellos incluso dispuestos a presentar una queja ante el sindicato de estudiantes. Algunos estudiantes tenían relaciones con los estudiantes de último año y definitivamente conocían las pruebas de años anteriores. Las pruebas en el pasado nunca tuvieron juguetes locos como seres alquímicos. A lo sumo, usaban batallas virtuales o incluso tenían que demostrar que su técnica de espada estaba en un nivel suficientemente bueno. Xiaolin no pudo evitar sonreír amargamente cuando escuchó eso, pero creía que quejarse era inútil. El sindicato estudiantil no tenía poder sobre los militares, y el decano, que era el único que podía hacer cualquier cosa, se quedó callado, por lo que solo podían dejarlo pasar. Suspiró y dijo: no podemos controlar las otras clases, pero asegúrese de que los estudiantes de la clase 7 no se unan para causar una escena. No hará nada, y podrían terminar causando algunos problemas que harán las cosas más difíciles más adelante. Entonces se lo diré a todos en los foros más tarde, pero es posible que algunos estudiantes no inicien sesión en los foros, por lo que sugiero que los asesore en persona. Eres mucho más persuasivo que yo. Es una buena idea. En el momento en que uno se convierte en monitor de clase, la academia comienza a investigar a ese estudiante. Las habilidades de liderazgo de cada monitor se registrarían en un documento, y Xiaolin no quería que su documento pareciera normal. Como monitor de clase de la clase 7, Xiaolin realmente no podía considerarse completamente calificado, especialmente porque extrañaba mucho por estar en el nuevo mundo. Incluso ahora, le resultaba difícil reconocer a todos en la clase. Por supuesto, no todos en la clase también le eran completamente leales, pero estaba bien. Solo necesitaba asegurarse de que los dos líderes del grupo, Gu Xiaoyue y Zhou Feng, lo escucharan. Zhou Feng fue bastante eficiente. No mucho después del almuerzo, Xiaolin ya podía ver los comentarios de Zhou Feng en el foro. También se había asegurado de usar su teléfono u otros métodos para asegurarse de que todos estuvieran conectados. El monitor ha vuelto. ¿Eres de Marte? Ya vi el monitor ayer. ¿El monitor trajo algo del nuevo mundo? ¿Hay fotos? El grupo de la clase era extremadamente ruidoso. Xiaolin había estado preocupado de convertirse en un extraño después de irse durante tanto tiempo, pero en realidad, ni siquiera él se dio cuenta de que su habilidad y antecedentes misteriosos lo habían convertido en alguien que todos respetaban y admiraban hasta cierto punto. Después de bromear, Xiaolin rápidamente fue al grano y preguntó a todos cómo fueron sus pruebas. En verdad, él mismo podía comprobar la habilidad de todos y averiguar si habían pasado o no desde allí. La clase tuvo 60 estudiantes, y un total de 40 aprobaron y 20 de ellos reprobaron. Esa tasa ya se consideraba alta entre los de primer año, pero naturalmente hubo muchas quejas. Algunos incluso querían ir al sindicato de estudiantes. Xiaolin trató de consolarlos, enfatizando el punto de que el ejército estaba separado de la academia. Sabía que no podía enfriar su ira, por lo que simplemente cambió el objetivo.
Si no fuera por su viaje al Nuevo Mundo y toda la información que obtuvo del capitán Yu Mei sobre la alta dirección de la Academia Dawn, Xiaolin, naturalmente, no habría sabido sobre el conflicto entre el decano y el ejército. Su movimiento fue bastante brillante, y las maldiciones de todos rápidamente se trasladaron a los militares, lo que naturalmente eliminó su impulso de encontrar problemas con el sindicato de estudiantes. Durante la noche de ese mismo día, apareció una notificación roja en los foros. Afirmó que algunos estudiantes habían ido al sindicato de estudiantes debido a que no aprobaron las pruebas. Después de enterarse de que no había forma de cambiar los resultados, habían hecho algunas estupideces, lo que hizo que el sindicato estudiantil decidiera que a todos les quitarían sus puntos o créditos. Xiaolin lo notó y suspiró aliviado cuando nadie de la clase 7 estaba involucrado. Como partido atrapado en el medio, Xiaolin podía entender más o menos la posición del sindicato estudiantil. El sindicato no podía interferir con las decisiones de los militares, pero como organismo que se ocupaba de los asuntos académicos, necesitaban proteger su propio poder e imagen. Cualquiera que se atreviera a causar problemas en este momento solo buscaba su propia muerte.